Ante el inicio de la temporada escolar en Aurora, se analiza el posible uso de camionetas con cámaras fotográficas para multar a quienes excedan los límites de velocidad. Vamos con mi compañero Samuel Rivera con los pros y contras de esta medida. Samuel, ¿quién es el responsable de decidir si esta medida se llevará o no a cabo? Adelante. Gracias, compañeros. La decisión final recae en el Consejo Municipal de Aurora. Ellos aún no han tomado una decisión a la solicitud de la policía de tener esta van con radar y fotografía para controlar los límites de velocidad en las escuelas. Los niños vuelven a la escuela y los policías de tránsito también. Las autoridades de Aurora indicaron que habrá un control estricto de los límites de velocidad en zonas de escuela. Tendremos muchos agentes patrullando las zonas escolares para sancionar a aquellos que no respeten los límites de velocidad establecidos. Lo hacemos para brindar seguridad a los estudiantes, niños y jóvenes. Pero en Aurora también se estudia la posibilidad de contar con una van radar que se pondría en 9 escuelas del área para que si un conductor no respete la velocidad de una zona escolar, sea a través de una evidencia fotográfica tomada por la van, multado. Esta van registraría con una tecnología exacta el exceso de velocidad en las zonas escolares y se enviaría la multa vía correo postal a los infractores. Es algo que aún se está estudiando por parte de las autoridades de la ciudad, indicó el policía Jeff Turner. Yo creo que es cero tolerancia para todos, porque los niños pues son el futuro y tienen que estar seguros y ellos confiados de venir a una escuela donde los cuiden. Esta tecnología costaría aproximadamente unos $110,000 a la ciudad, incluyendo pagos al personal que trabajaría en este sistema detector de velocidades, pero generaría unos $250,000 en recaudación por multas e infracciones. Veremos qué pasa con esta posibilidad. Es una opción para evitar accidentes y tragedias en las escuelas. Me parece muy bien porque nuestros niños necesitan estar seguros y nosotros como padres estamos más confiados que las escuelas están más seguras y pues que no haya ningún accidente con nuestros niños. El Consejo Municipal aún no ha dado luz verde a la solicitud de la policía. Ellos requieren más estudios de parte de la Policía de Tránsito, como por ejemplo accidentes, frecuencia de atropellos y muertes que se han registrado en zonas escolares por exceso de velocidad. Por ahora, esa es la información que les tengo. Retornamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias a Samuel Rivera por esa información.